La verdad es que no me imaginaba que Milei pudiera ser un ladrón tan grande. Yo me lo imaginaba como un psicópata de psiquiátrico, como un ser absolutamente lunático, rodeado por una manga de mangantes. Pero me he dado cuenta de que estaba equivocado, de que en el fondo hay que ver cómo le gusta el dinero y que ha provocado una criptoestafa más de las muchas, de las muchísimas que hay en este mundo. Pero este vídeo no está dedicada a la criptoestafa que fue, sino a la que debió ser y no fue. En los medios argentinos ha aparecido muchas cosas sobre qué es lo que ha sucedido, qué sabemos sobre lo que ha sucedido. Pero hay una cosa clara, a los Milei les pegaron el cambiazo. A los Milei sus compinches les traicionaron. Había una estafa que se iba a producir y se produjo otra totalmente distinta. Les pegaron el cambiazo y los estafadores fueron estafados. Algunos estafadores estafaron al resto de los estafadores. Y este vídeo va a tratar muy principalmente de cuál era esa gran estafa que pudo ser y que no fue debida a esta traición. Esto es algo que yo no he visto en los medios argentinos y que lo más interesante es qué esperaban hacer los Milei y por qué no pudieron hacerlo. ¿Qué es lo que se estaba preparando? ¿Qué es lo que la moneda que Milei esperaba cuando sacó su Twitter el 14 de febrero del 25? ¿Él qué esperaba? Porque luego enseguida se dio cuenta de que le habían pegado el cambiazo y que había salido otra cosa. Pues eso es de lo que vamos a hablar en este vídeo, de lo que pudo ser, de la estafa que pudo ser y que no fue, que yo he estado mirando en medios argentinos y no he encontrado absolutamente nada en este sentido. Y también es un vídeo muy interesante para abogados y para las víctimas, bueno, no las víctimas, los defraudados, las víctimas de la estafa y sus abogados. Hay otro vídeo enorme, larguísimo, donde se explica todo muy detalladamente, pero como ese vídeo es muy largo, he preferido hacer este mucho más rápido, explicando qué querían hacer los Milei, cuál era la estafa, por qué les traicionaron, etcétera. Muy rápidamente, muy someramente vamos a ver los antecedentes para poder entender luego lo que iba a ser. Lo primero de todo es que Milei ya había organizado otras criptoestafas anteriores, cosas que yo no sabía. Con su compinche Mauricio Novelli ya había organizado otras, había organizado sobre todo una llamada CoinX, que era una moneda estafa que si tú metías el dinero en pesos te daban una rentabilidad en dólares de el 5%, pero si metías 1000 te daban el 8% mensual. Y esto cuando metiéndolo en dólares a 10 años, te daban muchísimo menos del 5%. Prácticamente nada. Pues aquí metiéndolo ni siquiera a plazo, porque creo que ni siquiera se metía a plazo, era en cuenta corriente a la vista, te daban un 5%, pero si metías por lo menos $1000 te daban un 8%. Esto es algo así como una empresa que si usted compra una acción va a tener una rentabilidad del 5%, pero si tiene dos va a tener un 8%. Y todo esto metiéndolo en pesos te daba la rentabilidad en dólares. Evidentemente esto era una estafa, una absoluta estafa. Y cuando después de haber promocionado la estafa le dijeron a Milei que qué es lo que había pasado, con la mayor caradura del mundo indicó que es que esto era un negocio muy serio, dar un 8% mensual en dólares, pero que luego empezaron a cambiarlo, a él no le hicieron caso. Bueno, aquí ven ustedes el vídeo de las explicaciones de lo inexplicable. Simplemente cobró por promocionar una criptoestafa, que es lo que iba a hacer en este segundo caso, también cobrar por promocionar una criptoestafa. El negocio tenía una determinada característica y era una forma que hacía que vos te saltearas, si vos querés, la regulación del Banco Central para tener un mayor retorno. Estaba hecha apalancada sobre títulos públicos en dólares que te... Pero está bien. Pero de vuelta. ¿Pero es un posteo que vos haces por tu recomendación o es un canje publicitario? No, digamos, o sea, frente a eso, digamos, ellos me dijeron, o sea... ¿No te pagaron por eso? Y mis opiniones las cobro.
Claro que cobró mis opinions. Obvio que digo, o sea, digo, o sea, Pero yo no entonces te no miro al correspondería gobierno. una disculpa a los que se sienten No, estafados. pará. No, porque no fueron estafados. O sea, no fueron estafados. O un error tuyo no puede haber sido. A ver, el tema es el siguiente. Ellos agarraron y montaron ese negocio. Ese negocio, digamos, tenía esas características. Yo hice un video con ellos, o sea, donde además yo dejaba claro, digamos, de dónde salía ese negocio, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con esto de que tenías una posición en títulos públicos, que no estaba acá, y que te permitía hacerte de dólares. No pusiste eso, pusiste desde ya puedes simular tu inversión en pesos, dólares o criptomonedas y obtener una ganancia. Pero lo pusiste vos en Instagram. Está bien, pero de vuelta. Y tenías la parte de la criptomoneda que también le generaba ganancia. ¿Sí? Digamos que tenía que ver con la granja de criptos. Es decir, eso, digamos, era el core del negocio. Era, digamos, un negocio bastante simple. Sí, y el punto que yo les hice es, miren, yo, digamos, si ustedes quieren que yo trabaje con ustedes, haga cosas con ustedes, yo quiero que cambien esto, porque si no cambian esto, yo no lo voy. Pero no hiciste un posteo advirtiéndole al que podía haber invertido, che, no me gustó el modelo de negocio. No, pero porque cuando yo hago estas sugerencias, ellos hacen, digamos, cambian la página, hacen un montón de cambios. Y de hecho, una de las cosas que querían hacer era mutar el tipo de negocio. Ellos querían también mutar el tipo de negocio. O sea, básicamente querían ir a un negocio de vincular una suerte... No importa el modelo de negocio. Vos sos diputado, hay gente que te sigue, le decís invertí acá. Por ahí... Además, Milei no solo cobró por esta criptoestafa de la CoinEx, también cobró por divulgar otra criptoestafa que era la Vulcano. Y además también cobraba por todo, a lo que he visto. Yo aquí me he llevado una sorpresa, yo me lo imaginaba como un chalado, pero no me lo imaginaba tan extremadamente corrupto. Y cobraba también por, no sé cómo llamarlo, cutrecursos o estafacursos de información financiera. Veamos la publicidad que hace de estos cursos que organizaba su compinche Mauricio Novelli. Hola, para superar el déficit en educación financiera de los países latinoamericanos, el Instituto NW Professional Traders está ofreciendo una capacitación absolutamente sin cargo. Si te interesa tomar la misma y con una sorpresa al final, te sugiero que lo sigas en su página. ¡Viva la libertad, carajo! Santo Dios, santo Dios. O sea, esto es como si alguien dice, es que hay una isla con déficit de terreno. O decir que es que aquí en este lugar tenemos una población con déficit de información matemática, para decir simplemente que es una gente que no sabe matemáticas. Bueno, pues simplemente es una gente que no sabe de finanzas, ¿no? Pero no, él dice que hay una carencia... bueno, no lo sé qué es lo que dice. Él dice que es para superar el déficit en información financiera. Pero esto no tiene ningún sentido. Esto es una auténtica gilipollez. Esto es un lenguaje pseudofinanciero y pseudocientífico que solo engaña al ignorante, al que no entiende. O sea, es que no tiene sentido hablar de superar el déficit en información financiera. Si acaso habrá que decir que lo que se pretende es una formación financiera de la sociedad, puesto que hay falta de formación financiera. Y en todo caso, yo les voy a dar la base de toda información financiera. Nunca jamás se fíen de esta gentuza y nunca jamás se fíen de un banco. Esa es la base principal de toda información y conocimiento financiero. Eso es lo principal que debe saber todo ciudadano. Nada más acceder Milei al poder, ya empieza a prepararse la criptoestafa. Sabemos que Mauricio Novelli entraba prácticamente todos los meses, creo que tiene 12 entradas, desde el 8 de enero la primera, en la Casa Rosada y en la residencia de Olivos del presidente de la República, y que sobre todo hablaba con Karina Milei, que era la coordinadora de la estafa y la cajera. Prepararon no sé cómo decirlo, el Tech Forum, una cosa de una tecnología impresionante. Esta es la máxima tecnología en criptomonedas, como si las criptomonedas tuvieran una tecnología de alto nivel, pero si es una tecnología de chichinabo que no tiene el más mínimo sentido. Bueno, pues el 19 de noviembre se inaugura el Tech Forum, el fórum tecnológico de cibermonedas, donde van a estar los más sabios de los más sabios, junto con el presidente Milei. En verdad,
o la aureola de que había algún tipo de super sabios, de super genios, esa gente que conoce los secretos de las criptomonedas y ganan millones y millones con ellas, pero todos eran una panda de mangantes y de desconocidos, incluso en el mundillo criptográfico o criptomonédico. Había que crear una aureola de genialidad, auténticos genios de las criptomonedas. Y aquí tenemos la foto, digamos, del culmen de la rehostia del Tech Forum, del Fórum Tecnológico. De todos los aquí presentes, solo hay dos que tengan alguna importancia, que es el presidente de la República Argentina, que le vemos ahí en el centro, y el de abajo, que es el Charles Hoskinson, de que luego hablaremos, que este sí que es alguien en el mundillo de las criptomonedas. El resto son todos unos desconocidos, unos absolutos desconocidos. El de más de la derecha es el Maurizio Novelli, que es con el que hacía todos sus negocios sucios anteriores y con el que tenía preparado este pelotazo criptomonédico. A la izquierda creo que es el Terrón Godoy, que también estaba muy metido, y los otros son gente a la que hay que crear un áurea de genios, de gente que conoce los secretos de las criptomonedas, pero que en verdad no son más que una panda de mangantes, de desgraciados, de gente que va pegando el golpe. Son vividores que viven de lo que buenamente pueden. El único que es alguien en el mundillo de las criptomonedas es el que está abajo, el de mayor edad, el que estaba agachado, que ese es el Charles Hoskinson. Este es el fundador de una moneda llamada Ethereum, muy importante, la segunda después de Bitcoin. Luego se pegó con ellos por problemas de dinero, ahora está en otra que se llama Cardano, y le engañan para venir a Buenos Aires. Le engañan para venir a Buenos Aires porque la que se va a organizar es la rehostia. Va a hablar con Milei y bueno, esto estamos todos esperando el Tech Forum, porque esto puede cambiar la historia de la humanidad. Esto puede cambiar la historia de la humanidad. Escuchen ustedes lo que se decía poco antes de la reunión. Esto va a ser un bombazo. En octubre, el mismísimo fundador de Cardano, Charles Hoskinson, se reunirá con el presidente argentino, Javier Milei, para charlar sobre el futuro de la tecnología blockchain. Se espera que esta conversación sea un momento clave, ya que ambos tienen una visión similar sobre la importancia de la descentralización y el libre mercado. En el Tech Forum Argentina se hablará de cómo blockchain puede revolucionar economías, la posibilidad de crear una moneda digital en Argentina y cómo esta tecnología puede ser una herramienta para reconstruir la economía del país. Cardano tiene una conexión fuerte con Argentina. Llevan trabajando allí desde 2015. Y Javier Milei ha expresado su interés en las criptomonedas como un camino hacia la libertad económica. Esta reunión podría ser un punto de inflexión para la adopción de blockchain en toda Latinoamérica. ¿Qué te parece esta alianza? La realidad es que, como ahora vamos a escuchar, el Charles Hoskinson indicó que aquello era de auténtica vergüenza. Sabemos a día de hoy de que si tú querías hablar con el presidente Milei tenías que pagar. Así de claro, o sea, cualquier persona honrada y decente estaba vetada. Si querías acceder al Milei ya podías ir por el dinero por delante, que sobre todo el Maurizio Novelli y la Karina Milei como cajera te cobraban por acceder al presidente de la República. Si tú en un país serio, incluso en un país poco serio como España, tampoco serio como España, pagas porque te escuche un concejal de pueblo para no hacer nada ilegal, para decirle, oye, que hay goteras en la escuela, que el tejado de la escuela está mal y eso hay que arreglarle. Si para que te escuche, para transmitirle algo totalmente legal, tú le pagas dinero, eso es un delito por ambas partes, incluso por la persona que lo hace por el bien de la comunidad, para decirle al concejal que tiene que arreglar el asunto, que lo arregle. Pues imaginen ustedes el presidente de la República Argentina, que dice claramente que en esto de las criptomonedas toda persona decente no se puede acercar a él. Para acercarse a él es necesario delinquir, y que si no delinques pagando, no te acercas a él. Y no es que lo diga yo, lo ha dicho mucha gente, que no se pudieron acercar a él, algunos porque era inaccesible, otros que les pidieron dinero y lo pagaron, y no lo pagaron, etcétera. Y el mismo Charles Hoskinson, que es una persona importante, el único importante en las criptomonedas, lo dice claramente. So,
It was a very frustrating experience in Argentina. So when I flew down there, we went there multiple times. The organizers of that tech forum, they said, look, the president's going to come and speak. You guys can sit down. We're talking to all of his other people. We talked to various ministers and these other people. So we had all these people that we'd encounter along the way, and they say, hey, you give us a little something, we can get you a meeting. And, oh yeah, magical things can happen. I said, well, that would be a violation of the FCPA. We can't do that. And then suddenly they stopped talking to us. So we were always curious, what was going on there. And then lo and behold, this whole thing happens. Welcome to Latin American politics. They get pretty dirty. And you have to have ironclad principles when you walk with these things in Argentina. We already presumed there was no path forward to work with No he podido conseguir el vídeo con los subtítulos enteros, y aunque el Charles Hoskinson habla un inglés bastante clarito, que debería aprender el tran, que no hay quien lo entienda, se lo traduzco porque habrá quien no sepa inglés o quien no lo haya entendido bien del todo, y se lo comento. Dice el Hoskinson, así que fue una experiencia muy frustrante en la Argentina. Entonces, cuando volé allí, ya habíamos ido varias veces, los organizadores del Tech Forum dijeron, mira, el presidente vendrá a hablar contigo y te podrás sentar con él. Hablamos con todos sus contactos, hablamos con varios de sus ministros y con otras muchas personas. Y en este discurrir nos dicen, sabes, danos algo y te podremos conseguir una reunión con él. Sí, para que puedan suceder cosas mágicas. Y entonces muy digno el Hoskinson dice, y les dije, no puedo hacer eso. Eso supondría infligir la ley de actos de corrupción en el extranjero, la FCPA, la Foreign Corrupt Practice Act. Esta es una ley que dice que cualquier persona que pague a un funcionario en cualquier lugar del mundo, en cualquier administración del mundo, para hacer cualquier cosa, incluidas cosas legales, comete un acto delictivo, sea o no sea ciudadano de los Estados Unidos. O sea, tú en un país muy corrupto puedes pagar a alguien porque te reciba, que sería el caso, ¿no? Y luego te vas de vacaciones a los Estados Unidos y eso no es un delito. Pero si en ese acto, pues por ejemplo, hay una posible importación de productos de Estados Unidos o de otros países que están en competencia, eso ya es un delito. O sea, es un delito en Estados Unidos aunque tú nunca jamás hayas pisado Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, así son las cosas. Entonces va y dice el Hoskinson, y les dije, muy digno, eso podría infligir la ley de actos de corrupción en el extranjero. No podemos hacer eso. Dice, a partir de ese momento dejaron de hablarnos, ¿no? Ya estábamos allí de floreros, ya no. Dice, siempre tuvimos mucha curiosidad, o lo podríamos traducir de forma libre como siempre tuvimos la mosca detrás de la oreja. Dice, ¿esto a qué iba? ¿Qué es lo que estaba pasando? Dice, ¿qué es lo que realmente sucedió? ¿Qué es lo que realmente pasaba? Dice, y de repente sucede todo esto. La criptoestafa, la libra, dice, ya lo hemos entendido. No estábamos diciendo, ¿esto qué será? Y en cuanto ha sucedido lo de Libra, lo hemos entendido todo. Hemos entendido por qué nadie que no fuera corrupto, incluso yo, que me iba a entrevistar con Milei, según la publicidad que hemos visto, y que íbamos a cambiar el mundo, me exigieron dinero para hablar con él. Y como no pagué el dinero, pues no hablé con él. Y no solo eso, sino que a partir de ese momento nos consideraron personas honradas, personas decentes, personas que no querían hacer actos ilegales, y ya estábamos allí de floreros, ya nadie quería hablar con nosotros. Y dice, luego sigue diciendo, bienvenido a la política sudamericana, son muy sucios, son muy corruptos. No es cierto, si cruzas el Río de la Plata y te vas al Uruguay, ahí no hay libertarios, ni economicistas, ni gentuza de esta, ¿no? Dice, y luego dice, para dedicarte a estas cosas hay que tener principios inquebrantables, ¿no? Porque necesitas que la gente crea en ti, ¿no? Que tener crédito, pero no crédito bancario, sino credibilidad. Dice, y en Argentina
ya asumimos que no había forma de hacer nada con él o con ellos, porque allí no querían a nadie que fuese una persona decente. Si no demostrabas ser un delincuente, ya ni te hablaban. El Hodgkinson indica públicamente, y desde luego nadie ha denunciado, que le pedían dinero por hablar con Milei y que no lo pagó porque les dijo claramente: si lo pago, esto es un delito en los Estados Unidos, estoy en la Argentina, pero si yo pago dinero por ver al presidente Milei, esto es un delito en los Estados Unidos, que es un país mínimamente serio. Pues esta era la situación, una situación en la que el que no demuestra que es un delincuente y tienes que demostrarlo pagando por acceder al presidente, no accedes al presidente. Bueno, pues el Tech Forum, este evento de altísima tecnología, empieza el día 19 y el día 20 se llega al acuerdo de la estafa que pudo ser y no fue. Luego veremos, porque esta es la base del vídeo, vamos a ver simplemente los antecedentes, qué es lo que fue pasando y lo importante es ver la estafa que se preparó y que nunca fue, que es la que yo nunca he visto en la Argentina y que la tienen mucho más ampliamente explicada en un vídeo interminable que pueden ver sobre este mismo tema. Bueno, pues el día 20 se acuerdan los puntos esenciales, el bosquejo, el esquema de la gran estafa que pudo ser y no fue, la que esperaban los Milei cuando lanzaron el Twitter de anuncio, de propaganda, y el día 21 en el Hotel Four Seasons, uno de los más lujosos una de las cadenas más lujosas del mundo, uno de los hoteles más lujosos de Buenos Aires, hay una fiestorra de la leche, en la que además el Hayden Davis, que luego veremos algo sobre él, toda la explicación de todos los implicados por ahora la tienen en este vídeo mucho más largo y mucho más extenso. Pues el Hayden Davis pagó allí, se gastó muchísimo dinero en una ciudad cara como es actualmente Buenos Aires, porque evidentemente estaban muy contentos, no porque iba a haber mucha libertad monetaria ni nada por el estilo, sino porque iban a ganar mucho dinero con el pelotazo. Pero el Hayden Davis posiblemente es el centro de la traición a los estafadores, de la estafa a los estafadores. Y se escogió para lanzar la estafa que pudo ser y no fue el 14 de febrero a las 7 de la tarde, horario argentino. Un día perfecto escogido por los del cambiazo, porque es un viernes, además es un viernes 14 de febrero que mucha gente... en España esto no es importante, pero en muchos países el día de San Valentín es muy importante, los enamorados se ven, se intercambian regalos, entonces la gente se iría del trabajo y digo, bueno, lo que queda lo hago el lunes por la mañana, y luego estaba el sábado y el domingo que no son días lectivos, entonces Milei iba a lanzar la criptoestafa, y por lanzar la criptoestafa que pudo ser y no fue, todo el mundo apunta a que recibió 5 millones de dólares que posiblemente pagaron los Davis o el entorno de los Davis. Desde luego el entorno extranjero, vamos a decirlo así, no argentino, dentro de la estafa. Y personas muy importantes han dicho que ellos afirman que los Milei, por hacer el lanzamiento, recibieron los 5 millones y por supuesto los Milei no han puesto denuncia contra nadie, contra absolutamente nadie, y entre todos los conjurados para la estafa que pudo ser y no fue, algunos de ellos de la estafa que realmente fue porque traicionaron a los otros, nadie habla mal de nadie y aún menos se denuncian o se ponen denuncias en los tribunales. Bueno, el día 14 de febrero iba a salir una moneda de inversión mediante una estafa a largo plazo, pero a los Milei y a otros del círculo de los Milei les pegaron el cambiazo y les metieron una moneda de juguete, una moneda chorrada, una meme coin, una moneda sin valor. ¿Cuál era la moneda que esperaban los Milei? Vamos a ver, una moneda de inversión es una moneda en la que tú metes el dinero, esto está mucho más explicado con todos los tipos de monedas que hay, etcétera, en el vídeo larguísimo e inacabable que es complemento de este. Pero una moneda de inversión, tú metes el dinero y es como un banco, es como un fondo de inversión. Por ejemplo, es una moneda de inversión en oro. Entonces tú vas y compras 1 gramo de oro y tienes la propiedad de 1 gramo de oro, pero ese gramo de oro es esta moneda que la vamos a llamar el oro,
Tú puedes comprar y vender con ese gramo de oro, y el gramo de oro sube y baja en los mercados internacionales de oro con respecto a las diversas divisas. La cotización del oro es una cotización libre de mercado. Bueno, pues esta es una moneda banco, es una moneda fondo de inversión, es una criptomoneda banco fondo de inversión, que es algo así lo que se esperaba, como vamos a ver. Pero se la cambiaron, les pegaron el cambiazo por una moneda que no invierte en nada, que no tiene ningún valor, que tú si quieres compras y vendes la moneda a otro. Con el oro también esta moneda que hemos inventado, tú también la puedes comprar y vender a otros. Pero al mismo tiempo puedes decir en cualquier momento, me salgo, ¿no? Me salgo, por favor, devolverme el dinero que corresponde al oro que yo tengo. Y el oro puede haber subido o puede haber bajado. Y ellos te devuelven tu dinero en las condiciones que sean y ya no tienes el oro. Estas criptomonedas, todos los tipos de criptomonedas están mucho más claramente explicados en el vídeo largo. Y tú puedes hacer una moneda de inversión, como hemos dicho, por ejemplo, que invierta en oro, o que invierta en dólares, o en euros, o en diversas monedas fuertes, o en deuda pública. Tú puedes decir, bueno, pues una moneda en euros, que sea un euro, pero que esa moneda tiene una cesta de deuda pública de países del euro. Bueno, pues vale, y cuando quieres dices, me salgo, devuélvame mi dinero, cosa que no puede pasar con una moneda chorrada, con una moneda meme coin, con una moneda infantil, con una moneda de la señorita Pepis, ¿no? Que es una moneda que no está respaldada por valor. Y la moneda de inversión puede tener cualquier tipo de combinación, o sea, puede ser, aunque no existen, en acciones, podría ser en cobre, podría ser en café. Todo esto cotiza en los mercados internacionales libremente, podría ser incluso en futuros de zumo de naranja, que cotizan en los mercados internacionales de materias primas como futuro y que son además un valor de referencia, ¿no? Pues yo saco una moneda que es una moneda de inversión que invierte en futuros de zumo de naranja, y cuando quiero digo, mira, ya no quiero seguir en esta moneda, por favor, he ganado o he perdido, depende de la cotización del zumo de naranja, devolvérmelo en moneda fuerte, o en la moneda que yo haya metido, o en lo que se haya acordado. Bueno, la principal diferencia entre las dos monedas es que una es una moneda de inversión respaldada por valor, que tú metes el dinero y compra algo, adquiere algo por ello, y la otra es una moneda que no tiene absolutamente nada, como por ejemplo el Bitcoin, como por ejemplo el Ethereum, como por ejemplo el Cardano, que estas monedas son simplemente especulación, pero que no tienen nada, ninguna inversión, ningún verdadero valor por detrás. Sabemos que los Milei esperaban una moneda totalmente distinta de la que se lanzó, que la libra que se lanzó era totalmente distinta de, llamémosle, el Milei que se esperaba, porque la libra era una moneda chorrada y la moneda que se esperaba que se lanzara era una moneda de inversión. Y esto es evidente por diversas causas. La primera está en el Twitter que cobra Milei y en el cual lanza la moneda. Milei iba a ser el publicista, y aquí vemos claramente que a Milei le pegaron el cambiazo, que Milei esperaba otra cosa, porque dice la Argentina liberal crece, este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina. Evidentemente, una moneda chorrada, una moneda, un Bitcoin no puede, una moneda tipo Bitcoin no puede fomentar el crecimiento de la Argentina, porque claro, dice que esto es fondeando pequeñas empresas. Se ve claramente que esto se lo han mandado del extranjero y que, como son unos zotes, lo han traducido mal del inglés. Sería financiando empresas pequeñas. Lo han traducido mal, y sería proyectos argentinos. Bueno, el mundo quiere invertir en Argentina. Evidentemente tenía que ser una moneda de inversión, porque si no, ¿cómo el mundo va a invertir en Argentina? Con una moneda tipo Bitcoin, con una moneda chorrada, con una moneda infantil, esto sería imposible. Y luego tienes un enlace a una página web que él evidentemente había visto, y la forma en que puedes contratar, el nombre de la moneda, que era @libra por libertad, y viva la libertad, carajo. Evidentemente los Milei esperaban otra cosa, habían cobrado 5 millones de dólares por anunciar otra cosa, pero sus compinches le pegaron el cambiazo. Y podemos saber que les pegaron el cambiazo porque si en ese mismo tuit pinchamos y vamos a la página que nos dice, que veamos, donde te explica
¿Cómo va a ser la nueva moneda? Aquí tenemos la página, que se llama Viva la Libertad. Si estoy arriba, dice: Argentina está lleno de talento, innovación, emprendedores con grandes ideas, pero los recursos para hacerla realidad suelen ser limitados. Financiación para emprendedores y educación. Viva la Libertad Project. Cualquier argentino con una idea o proyecto puede solicitar financiación. Esto es evidente que iba a ser una moneda de inversión en donde el destino de aquello que tú metes no va a ser, por ejemplo, en oro, ni en una cesta de deuda pública en euros, no, van a ser proyectos argentinos. Si tienes una pequeña empresa o startup o una iniciativa educativa que necesita un impulso, esta es tu oportunidad, ¿no? Además, vean ustedes que aquí arriba podías pinchar para solicitar información. Y aquí tenemos la distribución de fichas, ¿no? Bueno, dentro de este criptolenguaje esotérico que utiliza esta gente de tanta tecnología, no sé si ustedes lo pueden ver bien, pero aquí lo que nos dice es que hay un 50% para liquidez, un 20% para tesorería y un 50% para invertir en la Argentina. El proyecto solamente tiene 2 páginas, la primera página en la que te indica que esta es una moneda de inversión para invertir en la Argentina, porque hay un montón de talento, de gente que tiene pequeños negocios, pero que eso puede dar mucho dinero invirtiendo ahí. Y luego está la segunda página, que esta ni siquiera está en castellano, tienes que aprender inglés para saberlo. Dice: ¿quiere usted que le demos un préstamo? Pues aquí usted nos tiene que meter el nombre, el correo electrónico, el portal de internet obligatorio con el asterisco rojo, la dirección de Telegram, la dirección de Twitter. Si no las tienes, no puedes mandar el mensaje. Por lo menos Instagram no es obligatorio tenerlo. Y además aquí te indica en inglés que por favor que hagas una pequeña descripción de para qué quieres este préstamo, en qué quieres invertir el dinero que te van a prestar. Bueno, pues es evidente que a los Milei les pegaron el cambiazo. La cosa era que Milei tenía que cobrar 5 millones y esos 5 millones incluían primero un Twitter en el cual él anunciaba la moneda y estaba anunciando algo que no esperaba, le pegaron el cambiazo. Y además sabemos que le pegaron el cambiazo y que era una moneda de inversión porque en esta página hecha por también extranjeros, el Keep Protocol, esta página es del Keep Protocol, que es del singapurés Julián P. y luego la doctora no sé cuántos, que es una especialista de la hostia en inteligencia artificial extendida y distribuida sobre criptomonedas, o no sé qué rollo, si es que lo lees y es todo paja. Bueno, y luego por la noche sabemos que, porque lo ha dicho el Hayden Davis, Milei tenía que mandar un vídeo anunciándolo, y que luego el sábado y el domingo diversas personalidades argentinas de diverso tipo tenían también que promocionar la criptoestafa. Vamos, la criptoestafa lenta que pudo ser y no fue, porque los Milei, claro, les llamaron y dijeron: ¿pero qué estáis haciendo? Y entonces ellos se dieron cuenta, porque se lo explicaron, que les habían pegado el cambiazo de la moneda de inversión por una moneda chorrada. Pero luego estaba el lunes tenía preparada una entrevista en la Casa Rosada donde se iba a cubrir de gloria un economista de la releche, que ha conseguido miles de millones para invertir en la Argentina, y lo habrían conseguido, porque si con la estafa habían conseguido creo que 200 o 300 millones en minutos, pues imagínense que no les hubiesen pegado el cambiazo, imagínense que efectivamente hubiesen lanzado la moneda de inversión y ya en ese momento habrían tenido miles de millones de dólares o de euros, como lo queramos ver, en moneda fuerte, para hacer préstamos imposible, porque eran préstamos inviables en la Argentina. Y en esta entrevista en la que se iba a cubrir de gloria en la Casa Rosada, en la que iba a demostrar que es el mejor economista del mundo, que el mundo invierte en la Argentina liberal, pues claro, fue muy triste porque tuvo que dar explicaciones de lo inexplicable. Pero en esta misma entrevista nos dice claramente que lo que él esperaba era una moneda de inversión, que le pegaron el cambiazo y que se la cambiaron por otra cosa, pero él, como siempre, igual que en el CoinEx, igual que en todo, tira valores fuera.
Bueno, es evidente que esta era una moneda de inversión. Y sabemos que era una moneda de inversión por el Twitter de Milei, por la página a la que mandaba este Twitter, donde se indica claramente que esto es una moneda de inversión y que métete e invierte en la Argentina. Mucha gente, sin saberlo, pues se metió allí y colocó el dinero en algo que no era una inversión, y por la propia entrevista de Milei. Es evidente que a Milei le pegaron el cambiazo. De vuelta, pero soy un tecnooptimista y, digamos, y frente a la posibilidad, conociendo los límites que tiene el mercado de créditos para las personas que están en la informalidad, para las personas, digamos, que blanquean lo mínimo necesario, que no pueden formar una carpeta de crédito, y dadas las restricciones, digamos, que Argentina no tiene mercado de capitales, alguien que viene y me propone crear un instrumento, digamos, para fondear proyectos de Argentina, ¿no? A mí, ¿qué querés que te diga? A mí me parece interesante. Ahora, es cierto, por querer darle una mano a esos argentinos me comí un cachetazo. Milei esperaba una moneda y recibió otra moneda distinta. Y en este punto tenemos que entender lo que es la banca, porque era una moneda criptobancaria, fondo de inversión para invertir en la Argentina. La banca, lo primero que hay que decir es que presta dinero propio y presta dinero ajeno. Un banco es una empresa que tiene dinero propio de sus accionistas y dinero de otra gente. Y entonces la banca siempre te da préstamo. La banca siempre te da préstamo. Lo único que pasa es que en ciertas circunstancias, que suelen ser la mayoría, te dice: las garantías que usted presenta no son suficientes, tiene usted que traernos más garantías, pero su préstamo ya está preparado, consiga usted más garantías y asunto concluido. Por ejemplo, aparece en una sucursal bancaria, un ejemplo ridículo, un vagabundo, una persona sin domicilio, alguien que vive en la calle, alguien que dicen en la Argentina en situación de calle. Y entonces le pregunta al director de la sucursal: ¿usted tiene patrimonio? Y dice: pues las ropas sucias, viejas y gastadas que he visto, eso es todo mi patrimonio. ¿Tiene usted ingresos? No tengo ningún ingreso, como prácticamente de lo que me dan. Vale, ¿y para qué quiere usted el préstamo? Quiero un préstamo para unos fuegos artificiales el día de mi santo. ¿Y qué le dice el director de la sucursal? Por supuesto, señor, por supuesto, pero tiene usted que aumentar las garantías. ¿No conocerá usted algún familiar, algún vecino, algún amigo, algún conocido que le pueda avalar, que pueda aumentar sus garantías? ¿No conocerá usted algún idiota o algún imbécil que le pueda avalar para que nosotros le demos este préstamo para estos fuegos artificiales el día de su cumpleaños? Su préstamo está ya listo, no se preocupe usted. Lo único que necesita es aumentar las garantías. Los bancos siempre dan préstamo. Lo único que normalmente no lo dan porque no hay garantías suficientes. Los bancos, cuando tú vas a pedir un préstamo, te dejan la pelota en tu tejado y dice: busque usted más garantías, y con esas garantías baja usted la pelota del tejado, la echa al suelo y seguimos jugando. Pero desgraciadamente la pelota está en su tejado, tiene usted que conseguir más garantías, porque es que el negocio de la banca es un negocio contradictorio. Es un negocio en el que tú tienes un dinero y lo colocas donde dé más interés. El problema es que una de las cosas que hace la banca es prestar. La banca no solo presta, mete en deuda pública, compra acciones, compra terrenos y bienes inmuebles, saca todo el dinero que puede al dinero que tiene, saca toda la rentabilidad posible. El problema es que en el caso de los préstamos es un negocio contradictorio. ¿A quién le gustaría el banco que viniera a pedir un préstamo hipotecario para comprarse una casa? Pues a ese tío riquísimo que tiene más que otra cosa un palacio con 2 piscinas, y al banco le gustaría que viniera a pedir un préstamo hipotecario para comprarse esa casa. Pero el problema es que se la compró, y que se la compró al contado, no tuvo que pedir ningún préstamo al banco porque el casoplón con 2 piscinas se lo compró al contado sin necesidad de ningún préstamo. Y desgraciadamente los que te vienen a pedir préstamos hipotecarios para comprar viviendas son gente que no tiene dónde vivir, que no tiene vivienda, que necesita un sitio donde meterse y dice: a ver si el banco me da un préstamo. Pero el banco siempre da préstamo, lo único que te dice es: auménteme usted las garantías. Y el banco está siempre buscando a quien le pueda prestar, siempre y cuando le haga
negocio, le tienes que hacer negocio, y para hacerle negocio es necesario que le demuestres que se lo vas a devolver. Decir que en la Argentina hay un montón de talento, hay un montón de gente maravillosa que no puede acceder al crédito es absolutamente ridículo, porque usted se lo indica a los bancos, y si los bancos no lo sabían, cosa práctica, en la práctica imposible, inmediatamente los bancos se ponen a analizarlo y van corriendo a ver si esta gente les coge los préstamos, porque cualquiera que les pueda dar beneficio dándole un préstamo, tenga usted por seguro que los bancos se lo van a dar. El problema es que, claro, los bancos quieren dárselo, pero quieren dárselo asegurándose de que va a haber beneficio, si no, no te lo van a dar. ¿Y por qué la moneda de Milei era una estafa? ¿Por qué sabemos que Milei sabía que la moneda, que pudo ser y no fue, que era una moneda de inversión? Una moneda de inversión que no iba a invertir en oro, que iba a invertir en talento argentino, en todos esos pequeños negocios argentinos que pueden dar una rentabilidad de la hostia, pero no la dan porque no pueden acceder al crédito, porque sabemos que Milei sabía que era una estafa. Primero porque se supone que es un economista, y el economista sabe que los bancos dan crédito absolutamente a todo aquel que tiene crédito, todo aquel que puede demostrar que tiene credibilidad de devolución del capital, del principal y de los intereses. Tenga usted por seguro que los bancos están continuamente diciéndoles, pero bueno, por favor, cójanos usted el crédito, por favor, cójanos usted el crédito. Pero evidentemente los créditos eran una estafa, porque se iban a dar a un mercado inexistente, a un mercado abandonado por los bancos, no porque sea un mercado muy rentable que no puede acceder al crédito, sino que no puede acceder al crédito porque no es un mercado rentable. Sabemos también que los Milei sabían, que los Milei y su entorno sabían que esto era una estafa, no solo porque se prestaba a quien no daba garantías de devolución, sino porque además se creaba un banco sin fondos propios. Se creaba un banco inadmisible. Cuando todo banco presta su dinero y dinero ajeno. Presta su dinero, que es el dinero de los accionistas, y presta dinero ajeno, que es el dinero de aquella gente que en las sucursales bancarias le mete el dinero en cuenta normalmente corriente y a veces en cuenta a plazo. Pero en toda entidad bancaria, y sobre todo banco central, exige que el banco tenga fondos propios, que los que dirigen el banco se estén jugando su dinero, de tal manera que si el banco quiebra, los que más pierden son los propietarios del banco, los accionistas del banco. ¿No? Un banco consiste en una empresa en donde una gente pone mucho dinero para prestar, y además dirige la empresa, y además presta dinero que no es suyo. Y en el caso de pérdidas, ¿qué es lo que pasa? Primero se tira de los fondos propios y después se tira de los fondos de los depositantes. Y era un banco absolutamente antidemocrático, porque en un banco normal los accionistas escogen a la dirección del banco. Pero este banco, los que creaban el banco tenían los puestos vitalicios y no sabemos ni siquiera quiénes eran, ¿no? Eran gente que bajo ningún concepto podían ser destituidos o cambiados. O sea, tú metías el dinero en el banco y ellos dirigían el banco, que además no tenía fondos propios. Como mucho podría esta gente que dirige el banco tener metido también ellos su dinero en el banco, pero tú no sabes si lo tienen, no lo tienen, si lo sacan, si lo mantienen, si lo aumentan, porque es un criptobanco y son cuentas secretas. En el fondo esto es secreto, fuera los estados, fuera los bancos centrales, aquí hay libertad. Imagínate tú meter en un banco de inversión donde los directores del banco están escogidos antidemocráticamente porque son los que han creado el banco y por eso ellos son los que lo dirigen a eternidad. Además no tienen fondos propios y como mucho podrán tener metido dinero como depositantes en este banco de inversión, pero en cuentas secretas. Tú no sabes si tienen o no tienen o cuánto tienen. Y además por una ley del embudo. Porque claro, tú cuando entras en el banco, pues firmas por internet poniendo una X que aceptas las condiciones de la criptomoneda. Pero los que dirigen la criptomoneda tienen absolutamente toda la información privilegiada
y unos contratos absolutamente leoninos, en donde tienen la ley del embudo, a ti te dan lo estrecho y ellos se cogen lo ancho, donde normalmente hay cláusulas como que ellos pueden cambiar el contrato. O sea, tú firmas un contrato, en ese contrato no te dan copia, solo ellos se quedan copia, y además en esa copia pone que ellos pueden cambiar unilateralmente las condiciones del contrato. Esto es normal, el cambiar unilateralmente las condiciones del contrato. Si tú entras en un banco, tú firmas un contrato para abrir una cuenta corriente, y entonces en el contrato pone, por ejemplo, que el banco te da un tipo de interés y que ese tipo de interés lo cambia el banco. El banco puede subirlo o bajando cuando quiera, con unas ciertas condiciones, tiene que informarte con 30 días, etcétera. Esto no es anormal, pero por lo menos te dan una copia de lo que has firmado. Bueno, pues en esta criptomoneda lo que sucedía era de esperar que tú entras, firmas el contrato con una X, no te dan copia del contrato, solo hay una copia que tienen ellos, y además ellos la pueden cambiar cuando les dé la gana. O sea, teniendo en cuenta que un banco es una entidad perfecta para una estafa, porque es usted deme su dinero y yo luego se lo devolveré, este banco era, sin lugar a dudas, una estafa por donde quiera que se mire. Y los Milei sabían, evidentemente, que su criptomoneda banco era una estafa, porque un banco así es absolutamente inadmisible. Pero claro, él quiere cerrar el Banco Central para que todos los bancos sean como este, o mejor dicho, deje de haber bancos, porque si todos los bancos son como este, evidentemente nadie va a ser tan imbécil de meter su dinero en un banco. Si la gente supiera lo que hacen los bancos con su dinero, habría un pánico bancario, lo sacarían corriendo. Pero vamos, en unos bancos de este tipo, ya no te quiero decir, con una banca de este tipo es que simple y llanamente no habría banca. Pero es que además el criptobanco era absolutamente inviable, no solo porque daba préstamo a quien no se le debe dar préstamo, porque si no los bancos se lo darían, y además porque era un banco sin fondos propios y absolutamente antidemocrático, porque aun en el caso de que no hubiese tenido estos problemas, el banco era totalmente inviable, era totalmente irrentable por la gestión de caja, por la gestión de tesorería que lo hacía imposible de sostener. En un banco, en la banca, la gestión de tesorería es importantísima. Los bancos, ¿qué es lo que hacen? Cogen dinero propio y ajeno y lo invierten donde da más rentabilidad. Buscan los sitios en los que les renta más y ahí lo meten. Imaginémonos que el banco hubiera hecho esto, no invertir a quien no puede devolver, no invertir a elementos del lumpen, de esos que en gran medida sostienen a Milei, no invertir en gente que no da garantías de devolución, sino que efectivamente el banco este de inversión, el criptobanco Milei, hubiese metido el dinero a lo que más renta. Bueno, pues tendría que haber hecho una gestión de tesorería, porque todo banco tiene que hacer dos cosas con el dinero que tiene. Por una parte, invertirlo, y por otra parte dejar una pequeña cantidad por si alguien viene a sacar dinero. Tú tienes que tener algo de dinero por si te vienen a sacar dinero. Pero los bancos, la inmensa mayoría del dinero que les depositan y la inmensa mayoría del dinero propio, la inmensa mayoría de los recursos que tienen, los tienen prestados y tienen muy poquito dinero en sucursal. ¿Por qué? Porque en un día normal es lo que entra por lo que sale. Todas las sucursales, las cantidades que ingresan son iguales que las cantidades que sacan, no hay grandes diferencias. ¿Y qué pasa si el banco se equivoca en su gestión de caja? ¿Qué pasa si el banco deja demasiado dinero en caja, en efectivo, en monedas y billetes para atender los pagos? Pues que pierde dinero. Pierde dinero porque ese dinero no lo tiene invertido y en consecuencia no puede competir con el resto de los bancos que tienen una proporción superior de dinero prestado. Pero ¿qué pasa si el banco se equivoca y no tiene suficiente dinero en caja? Se ha estado haciendo inversiones y ahora resulta que lo tiene prestado y que no lo tiene disponible. ¿Qué hace un banco cuando no tiene tesorería? Pues llama a otros bancos y les pide un préstamo. Llamas al otro banco y te dices, oye, ¿me puedes hacer un préstamo de 10 millones a 24 horas para poder abrir mañana con tesorería? Y el otro banco te dice, no, pues llamas a otro. Sí, te lo puedo hacer. ¿A qué interés? Al 1,75. Pues ahora te llamo, espera. Y entonces el banco va preguntando a todos los bancos
si le hacen ese préstamo, por ejemplo, de 10 millones que necesita para abrir mañana, porque mañana no tiene tesorería. Pasado mañana ya el problema posiblemente estará arreglado con algunas ventas de acciones o de lo que sea, o de deuda pública, de soberana, lo que fuere. Pero el banco siempre tiene una posibilidad, que es ir al Banco Central, en este caso el Banco Central de la República Argentina, en nuestro caso español el Banco Central Europeo, y ese banco siempre te presta, y además ya sabes a cuánto te presta. En este momento el tipo de interés está al 3,25, el interbancario del Banco Central está al 3,25, pues tú sabes que al 3,25, si no tienes tesorería, la puedes conseguir al 3,25 y te presta 24 a 48 a 72 horas o a lo que te haga falta. El Banco Central siempre te presta, ¿no? Con lo cual los bancos no dejan gran cantidad de dinero en tesorería, puesto que saben que nunca van a caer en suspensión de pagos, porque imagínate, una suspensión de pagos bancaria es terrible, es que hunde la economía, no hunde ese banco, porque si tú un día tienes suspensión de pagos, al día siguiente tienes unas colas de gente acojonada a sacarte dinero que efectivamente te dejan sin tesorería. Pero es que además el resto de los bancos sabemos perfectamente que va a pasar lo mismo, porque ya ha pasado otras veces, y la gente se pone a sacar el dinero acojonada porque los bancos no tienen dinero, sin entender que lo tienen invertido en inversiones a largo, y esto al final genera un pánico bancario que hunde la economía nacional. Por eso todos los bancos centrales cogen, llaman a la Casa de la Moneda y dicen: tráeme unos cuantos camiones de billetes, te los prestan y luego tú los devuelves con interés. Muy bien. Entonces vemos que los bancos tienen que hacer una gestión de tesorería muy afinada, especialmente en aquellos lugares en los que el tipo de interés nominal es muy alto, y en la Argentina el tipo de interés nominal es muy alto. O sea, si tú tienes una inflación del 100% y tienes un tipo nominal del 100%, el tipo nominal es muy alto, pero el tipo real es el 0. Pero puede ser que en otra economía tengan un 0% de inflación y un 0% de tipo de interés nominal. El tipo de interés real también es del 0% en esa economía. Pero si el tipo nominal es muy alto, tienes que tener mucho cuidado con la tesorería, porque como dejes demasiada tesorería, la inflación se come el dinero que has dejado en sucursales. Bueno, pues imagínense ustedes el criptobanco Milei, que es un criptobanco que, según indicaba la página del Kip Protocol, ¿no?, tiene que dejar un 20% de dinero en tesorería y otro 20% en activos, 30% en activos muy ejecutables, 20 en tesorería, si no recuerdo mal, 30 en activos ejecutables, y un 50% es lo único que puede colocar en lugares de elevada rentabilidad para crecimiento de la economía argentina. Este banco no puede competir con ningún banco argentino, es absolutamente ridículo, aunque fuese un banco correcto, con fondos propios, con una junta directiva elegida por los accionistas en la Junta General de Accionistas. Aunque fuese un banco que mete el dinero en lo más rentable que puede encontrar, su gestión de tesorería lo haría inviable frente al resto de los bancos, porque el resto de los bancos argentinos pueden pedir al Banco Central de la República Argentina dinero si es que lo necesitan, al tipo de interés que éste tenga el interbancario, como pasa en todos los países del mundo, que tú tienes una licencia bancaria y puedes pedir al Banco Central, con lo cual puedes dejar una cantidad pequeña de tesorería. Pero si tienes que dejar una cantidad tan grande, el banco no puede ser viable con respecto a los bancos comerciales normales. Pero otra cosa peor todavía, si el banco fuera bien, los bancos comerciales que le hacen la competencia lo hundirían inmediatamente, porque les bastaría con hacer lo siguiente: es la profecía autocumplida. Basta con poner en la prensa, que ellos dominan porque tienen acciones de la prensa, porque ponen mucha publicidad en la prensa y la prensa sabe que no debe meterse con quienes la sostienen con sus anuncios. Pueden poner algunos artículos en los que dice: parece ser, un experto dice que según él el criptobanco Milei está mal de tesorería y a ver qué va a pasar. Yo te digo, expertos dicen que el banco Milei está mal de tesorería, hay rumores de que el banco Milei está mal de tesorería, y sin mentir, ¿no?,
porque los rumores los crean ellos mismos, evidentemente son ellos mismos los creadores de rumores, claro que hay rumores, los crean ellos, pues la gente empieza a preocuparse y empieza a sacar dinero del banco. Entonces la siguiente noticia es, la gente está sacando dinero del banco de Milei porque hay miedo a que se quede sin tesorería. La siguiente noticia es, grandes salidas de dinero del banco Milei porque la gente tiene mucho miedo a que se queden sin tesorería. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Se quedan sin tesorería y entran en suspensión de pagos. Un banco puede entrar en suspensión de pagos, no tener tesorería y estar boyante, tener grandes beneficios. El problema es que lo tiene todo invertido, muy bien invertido, en cosas que dan mucha rentabilidad, pero que se ha quedado sin tesorería y la ha cagado. Entonces el banco Milei evidentemente era inviable porque su gestión de caja, la criptomoneda bancaria Milei era inviable y él lo sabía, él sabía que era una estafa porque su gestión de caja lo hacía absolutamente inviable, no podía ese banco sobrevivir frente al resto de los bancos argentinos que solo con la empresa lo habrían hundido en cuanto hubiesen querido, con una profecía autocumplida, una simple profecía de el banco está mal de tesorería, y claro que acaba mal de tesorería, acaba en suspensión de pagos. Y los Milei sabían perfectamente que esto era una estafa, que su criptobancomoneda era una estafa porque se había lanzado mediante información privilegiada y de forma inesperada, con la gente ya con el dedo preparado en el teclado para comprar barato. Estas cosas no se hacen así. Cuando tú vas a lanzar un producto financiero, el producto financiero, para que no sea una estafa, hay que lanzarlo con mucho tiempo, y tú entras en internet, te bajas las condiciones de la oferta, que por supuesto te las dan por si quieres entrar en la oferta, las analizas, las estudias, se supone que se tendría que poder entrar en la plataforma en la que se iba a crear la moneda, que podrías operar de forma simulada para aprender a utilizarla, y un día y una hora prefijadas, conocidas por todo el mundo, la moneda empezaba a operar. Pero esto no fue así, había información privilegiada, había mucha gente que estaba esperando para comprar barato y engañar a los criptobobos. Tanto en la estafa que fue, en la de la moneda infantil, en la moneda sin valor, como en la moneda de inversión. La moneda se creó en lo que se llama la red Solana o el sistema Solana. Estos de Solana pues son otros engañabobos criptológicos o criptomonédicos. Y entonces tú pagas, creo que son 200 o 300 euros, creo que 200 más bien, y en Solana puedes crear una moneda gilipollesca, una moneda chorrada, una moneda que se compra y se vende, pero que no es una moneda de inversión, que es donde crearon la moneda, en la red Solana, cuando los Milei y su círculo más cercano esperaban una moneda de inversión lanzada de otra forma. Pero es que a lo que se ha sabido, los propios creadores de Solana, que no son nada más que unos listos que engañan a los criptobobos, indican que ellos ya se habían dado cuenta de que pasaba algo, que había gente que estaba vendiendo, que había gente que se estaba poniendo en posiciones compradoras. No sabían nada de Argentina, no sabían nada de Milei, pero ellos, como tienen información privilegiada, porque claro, las criptomonedas son la ley del embudo, el que ha creado la criptomoneda la maneja, la controla. E imagínense ustedes, los de Solana, la información gigantesca y privilegiada que tienen para actuar en criptomonedas. Los de Solana no han creado Solana para favorecer a la humanidad, sino para enriquecerse a costa de los criptobobos. Cuando tú entras en Solana, entras en la ley del embudo, como en todas las criptomonedas. Ellos tienen la parte ancha y tú tienes la parte estrecha, porque en los mercados financieros y aún más en los de las criptomonedas no consiste en ser el más avispado, consiste en ser el más avisado. Yo alguna vez que a los amigos me dicen que se van a meter en bolsa y tal, y digo, bueno, me parece muy bien, ¿tienes ya información privilegiada que no tengan otros para poder operar? Dice, bueno, pues no operes hasta que consigas información privilegiada. Una vez que tengas información privilegiada, ya puedes empezar a operar con beneficios, porque podríamos decir que no es ser el más avispado, sino el más avisado, o también podríamos decir que el más avispado es el más avisado, porque se sabe que el que tiene
más información, el que le dan más chivatazos, el que tiene más conocimiento es el que gana en mercados financieros. E imagínense ustedes que tú entras en estas monedas, que son monedas privadas de la iniciativa privada, aquí no hay banco central, aquí no hay Estado, aquí hay libertad, la libertad de la ley del embudo. Los que han creado la moneda te tienen cogido por los cojones porque tienen toda la información, pueden hacer lo que les dé la gana, etcétera. Los Milei sabían que esto era una estafa, y los Milei sabían que su moneda, que pudo ser y no fue, era una estafa, porque toda inversión popular es un fraude y una estafa. Cuando te dicen que esto es un proyecto para posibilitar el beneficio del pequeño ahorrador, del pequeño inversor, que no puede sacar casi beneficios por sus pequeñas capitales, pero que de esta forma se ha conseguido que su dinero sea verdaderamente rentable, es una estafa, porque el que lo ha creado no lo ha creado para que tú te beneficies, lo ha creado para beneficiarse él. Y si efectivamente esto fuese rentable, pues preferiría tener un solo inversor muy grande, que es mucho más rentable, es mucho más barato, es mucho más económico, es mucho más adecuado que tener un montón de pequeños inversores que te cuesta un dineral primero atraerlos y después gestionarlos. Si esta si esta estafa de inversión popular no fuese un fraude, ¿qué es lo que pasaría? Pues que habría pedido el dinero a un gran inversor, a un banco, por ejemplo, y sacaría más dinero porque la gestión para conseguir los fondos sería mucho más barata. Y en todo caso, cuando tú ves una inversión popular de estas, la pregunta es, ¿están metidos los bancos? Porque los bancos rastrean continuamente todo lo que puede dar dinero, y si a eso puede dar dinero, ahí se meten. Los bancos no están metidos, es una estafa, salte. ¿Qué pasa? Algo rarísimo, que los bancos sí están metidos en este mismo negocio, salte. Y salte porque los bancos te destrozan. Los bancos tienen unos sistemas de gestión, unos especialistas en inversiones, una rapidez de ejecución que es imposible que una gran cantidad de pequeños inversores que igual se tienen que reunir, hay que explicarles la situación, luego tienen que votar. Al del banco no hace falta explicársela. El del banco, que es un especialista, se la huele, e inmediatamente cuando tú quieres reaccionar, él ya ha reaccionado y te ha dejado con las pérdidas llevándose el beneficio. Los bancos muchas veces tienen exceso de ahorro. Es muy normal que exceso de dinero y que no tienen dónde colocarlos. Eso es muy normal que el banco tenga un exceso de tesorería que no tiene dónde colocar, está buscando y buscando continuamente dónde meterlo. Y si en este lugar de pequeños ahorradores, si en esta criptomoneda mileica ellos hubiesen visto de que efectivamente hay posibilidades, se habrían metido ahí. No hace falta crear la criptomoneda de inversión, basta con hacer un informe y decirle a los bancos, oye, mirar, ¿por qué no estáis metiendo dinero en esto? Que esto aquí se ve que hay mucho talento y que hay muchas posibilidades de inversión y de conseguir beneficios, pero es que los bancos lo tienen todo ya más que rastreado. En consecuencia, hay una cosa clara. A los Milei les pegaron el cambiazo. Ellos querían una criptomoneda bancaria, una cosa nueva que nunca ha existido en el mundo, porque ya digo que yo sepa, no hay monedas ni siquiera monedas de inversión de este tipo, ni en acciones, ni en futuros, yo creo que ni en materias primas, quizá el oro o alguna cosa así. Entonces iban a crear un criptobanco de inversión parecido a un fondo de inversión o algo así, pero si Milei es un economista, sabía evidentemente que esto era una estafa, que la estafa que pudo ser, y no fue porque les pegaron el cambiazo, era una estafa, porque tenía todas las condiciones para no ser una estafa. Se prestaba a quien no tiene crédito, a quien no tiene garantías de devolución. El banco no tenía fondos propios, era totalmente antidemocrático, tenía cuentas secretas, una gestión de caja que lo hacía absolutamente irrentable e inviable y que lo iba a llevar necesariamente a la quiebra, aunque no lo hubiese llevado a la quiebra los préstamos incobrables que iba a dar. En una situación de lanzamiento absolutamente inadmisible en mercados financieros serios, por sorpresa, con gente que tenía información y ya estaba con el dedo preparado para comprar barato y vender caro, y encima en una inversión popular, que las inversiones populares siempre son un fraude. Es evidente que los Milei, que el grupo de Milei sabían que el banco era absolutamente insostenible,
porque era un banco absolutamente irrentable que nunca jamás hubiese podido competir con los bancos argentinos comerciales. Y dentro de esta estafa, ¿quién era el mercado objetivo de la estafa? ¿A quién iban a estafar? Al criptobobo internacional. Le iban a limpiar los ahorrillos de una forma acojonante, porque además todos estos payasetes, todos estos de la libertad y de las criptomonedas, son muy libertarios, son grandes admiradores de Milei. Se piensan que la Argentina, bueno, va a ir económicamente de maravilla sin darse cuenta de la gran estafa que se está preparando, que no es esta, luego lo vamos a ver que esto es solamente parte dentro de la gran estafa que se está preparando en la economía argentina y cómo encaja esto en la, vamos a llamarla, cuarta gran estafa Martínez de Oz, luego lo explicamos para los que no sean argentinos y no lo entiendan con estas palabras. Y bueno, a todos estos criptobobos internacionales, a todas estas tontainas con algunos ahorrillos, les iban a limpiar los ahorrillos. Porque este imbécil considera que es que los bancos centrales son asquerosos, que los estados deberían desaparecer y que todo debería ser criptomoneda libertaria como la que propone Milei. Y efectivamente, habrían metido el dinero y lo habrían perdido. Eso sí, aunque les habrían desplumado con una inversión absolutamente ruinosa, otros muchos habrían ganado mucho dinero especulando con el criptobanco Milei, porque, repito, en inversiones financieras, en mercados financieros, ese es ser el más avisado, no el más avispado, y mucha gente habría comprado bajo, habría vendido alto. Fíjate tú que los de Solana, con la información que tienen, pues perfectamente te pueden manipular, porque además ellos tienen grandes cantidades de monedas que las pueden tener perfectamente porque se las quedan a precio de nada en la creación o porque las compran nada más salir apenas a precio de nada. Creo que en la criptoestafa se hablaba de que por $1 te daban, me parece que eran 1 millón o más de 1 millón de libras de esa moneda que sí fue, no en Milei, que es la que pudo haber sido y no fue. Bueno, esta gente tranquilamente te suben la cotización y te venden, te la bajan y te compran, te la suben y te venden, y ellos van haciendo negocio continuamente, comprando bajo, vendiendo alto y pudiendo modificar los mercados que no están en libre competencia, sino que los tienen ellos muy bien controlados para poder sacar dinero, ¿no? Y luego, bueno, una vez desplumados, ¿qué es lo que habría pasado? Bueno, pues que Milei habría dado las mismas excusas que ha dado actualmente o que dio con el CoinX, que es que, mire, esto es un casino, yo le he dicho que aquí había una empresa siderúrgica, usted ha invertido en ella, la empresa siderúrgica no ha dado dinero, a mí no me diga nada, que usted ha ido al casino y ha perdido, a mí no me diga nada. Bueno, habrían pegado un desplume de miles de millones de euros o de dólares al cambio a un montón de gilipollas, de criptobobos, de sobre todo los países ricos, que son los que tienen ahorrillo, porque en la Argentina, pues evidentemente no, la estafa dentro de los argentinos, el número de argentinos estafados no habría sido demasiado grande, y en todo caso todos estos criptobobos habían llevado en el pecado la penitencia, aunque no aprenderán jamás y seguirán en la misma, seguirán pensando que se puede ganar dinero sin trabajar, que se puede crear riqueza sin trabajo, ¿no? De que el dinero por sí mismo crea dinero, que la inversión por sí misma genera réditos, y no se dan cuenta que, por ejemplo, el Bitcoin es un juego de suma cero, donde lo que unos ganan, otros pierden, igual que, por ejemplo, en una partida de póker. Bueno, pues este era el mercado objetivo de la estafa, el criptobobo, el criptotonto. Tú en publicidad de bienes de consumo siempre tienes que entender que el idiota con dinero es tu aliado. Cuando haces publicidad, dices, es que la publicidad parece que se está hecha para que se piensan que todos somos tontos. Cuando ve uno los anuncios, por ejemplo, en la televisión, dice, no, hacen como que va dirigido a todo el mundo, pero no va dirigido a todo el mundo, va dirigido al tonto con dinero. Ya saben que a la gente sensata la publicidad pues les es indiferente, y que la publicidad cambia poco o nada sus ámbitos de consumo.
Entonces los Milei querían lanzar este criptobanco que era una estafa. Ya hemos visto que su mercado objetivo, que el mercado objetivo de estafados eran los criptobobos internacionales, y hemos visto que era una moneda de inversión bancaria absolutamente inviable. Pero ¿para qué la querían lanzar? Esa es la pregunta. ¿Para qué querían lanzar este criptobanco? ¿Para ganar los 5 millones que parece ser han ganado publicitándolo con el Twitter? No. No era ese el objetivo principal, y esta es la causa por la que se produjo la estafa de los estafadores. Si vemos la economía argentina, nos damos cuenta que la economía argentina es un auténtico desastre. El PIB está por los suelos, el empleo está por los suelos y no tienen divisas. Se están quedando sin divisas. ¿Y por qué la economía argentina se ha hundido? Milei cogió la economía argentina en muy mal estado. Eso es cierto, pero la verdad es que siempre que ganas las elecciones es porque el otro lo ha hecho económicamente mal, y lo normal es coger la economía en un mal estado económico, porque si la economía va bien, el otro posiblemente habría ganado de nuevo las elecciones. Bueno, pues cuando tú coges una economía, tienes que tener en cuenta que normalmente se encuentra en muy mala situación. Y lo que no puedes hacer bajo ningún concepto es la estupidez de acabar con el déficit público disminuyendo el gasto público. Porque además de que está en mal estado, tú vas y disminuyes el gasto público. Muy bien, pues como tú has disminuido el gasto público, por ejemplo, en mantenimiento de carreteras, las empresas que mantienen carreteras dejan de tener negocio, parte de su negocio se les va. Y dejan de comprar cemento, y dejan de comprar asfalto, y dejan de comprar asfaltadoras, y dejan de comprar todo tipo de maquinaria de obras públicas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tienen además que despedir trabajadores porque no hay trabajo. Y entonces esos trabajadores no compran. Pero es que la empresa de cemento, la empresa de asfalto, la empresa de asfaltadoras, la empresa de hormigoneras, dejan de vender, ya nadie quiere bienes de equipo, y entonces empieza a haber paro. Los parados no compran muy poquito, porque claro, como están parados, administran el dinero comprando lo mínimo imprescindible para la vida. Pero es que los que tienen empleo están preocupados porque pueden perder su empleo, y también ahorran no sea que les despidan. ¿Y qué pasa? Se hunden las ventas, se hunde el PIB. Como no se vende, se deja de comprar maquinaria y se despide. Como se despide, los nuevos desempleados no compran, y los que tienen empleo restringen el consumo, y las empresas que ven que la economía va mal no compran ningún bien de maquinaria, y se entra en un círculo vicioso. Pero es que además este círculo vicioso hace que te caiga la recaudación, ¿no? Porque ya no recaudas por impuestos por el consumo, ya no recaudas por impuestos sobre la venta, el impuesto, yo que sé, de alcoholes o de tabaco te disminuye porque disminuyen las ventas. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Que para cuadrar el déficit disminuyes el gasto público, con lo cual echas leña al fuego, echas gasolina al fuego, y entonces se crea un círculo pernicioso en el cual la economía va de mal en peor. Como caen las ventas, cae el consumo, cae la inversión, cae el PIB, cae el empleo, y unos van arrastrando a los otros hasta el desastre. Y si el desastre no es mayor, es porque la Argentina es un país pobre, un país que 2/3 de su población viven con lo justo o con menos de lo justo, y por eso el consumo no puede seguir cayendo. Pero si esto lo haces en un país desarrollado, el país es que se hunde hasta los infiernos, se hunde hasta el centro de la tierra. Cuando tú tienes una situación de este tipo, lo que tienes que hacer es aumentar el gasto público para tirar de la economía, y eso lo puedes hacer aumentando los impuestos, aumentando con endeudamiento, cogiendo dinero prestado y gastándotelo de esta forma, o lo puedes hacer con inflación, que creas dinero nuevo, que imprimes billetes, pero lo más importante es que con la inflación el dinero en efectivo quema en las manos. Quien tiene el dinero como medio de acumulación le quema en las manos por la inflación, se deshace de él, y entonces la economía empieza a andar por estos procedimientos, que normalmente son varios, o todos a la vez los que se usan: el aumentar el gasto por aumento de impuestos, por mayor endeudamiento, por inflación, etc. Pero es que Milei ha hecho todo lo contrario, y entonces la economía argentina está en una situación
verdaderamente lamentable, verdaderamente desastrosa, con niveles de consumo bajísimos, con un PIB por los suelos y sobre todo sin divisas. Esta es la segunda parte. Porque si tú vas a hacer la cuarta gran estafa Martínez de Oz, necesitas divisas. ¿En qué consiste? El Martínez de Oz era el ministro de Economía de Videla y que, dejó la economía argentina, que desde entonces ha pasado medio siglo y no se ha recuperado. ¿Qué era la estafa Martínez de Oz? ¿O qué es la estafa Martínez de Oz? Bueno, pues consiste en algo muy sencillo. Consiste en que tú te vendes, en que los argentinos que tienen dinero se venden a sí mismos las divisas de los argentinos por menos de lo que valen. El objetivo de la criptomoneda de Milei era, por una parte, aumentar el consumo mediante préstamos a gente que no los podía devolver y, por otra parte, conseguir divisas para mantener la cuarta gran estafa Martínez de Oz, aunque, como ya hemos dicho, lo que pudo ser no fue. Y vamos a hacer este análisis de lo que verdaderamente se iba a hacer con el Milei dentro de la cuarta gran estafa Martínez de Oz, que yo esto no lo he visto en ningún medio argentino y que además también podrá ser útil tanto para las víctimas de la estafa como para sus abogados. Vamos a ver. La economía argentina podríamos dividirla en tres tipos de personas. A los argentinos podemos hacer tres partes más o menos iguales. Por una parte está el tercio de los argentinos que viven por debajo del umbral de pobreza, o sea, que no tienen lo suficiente para vestir bien, para calzar adecuadamente, para comer adecuadamente o para mantener su casa caliente en invierno. Luego hay otro tercio que viven más o menos con lo justo. Podemos decir que hay un tercio de los argentinos que son gente que vive bien porque no les falta nada, se pueden comprar su calzado, se pueden comprar sus medicamentos, pero que no les sobra nada. Y luego hay un tercio que ese sí que vive por encima de las necesidades para la vida. Ese tercio que puede hacer cosas como comprarse vacaciones, como comprarse unas joyas o como ahorrar, porque claro, los otros dos tercios, evidentemente las posibilidades de ahorro son minúsculas o totalmente nulas. Bueno, pues en este tercio de argentinos que tienen más de lo necesario para la vida, este tercio de argentinos por cuarta vez está haciendo la misma, que es que sobre todo los grupos más ricos dentro de este tercio se están autovendiendo, están vendiéndose las divisas de los argentinos, las divisas que tiene el gobierno argentino, que tiene el Banco Central argentino, por menos de lo que valen. En el fondo es una estafa para sostener el peso alto, vendiendo baratas las divisas fuertes. Esto es la misma estafa que si alguien coge un local propiedad del Estado y se lo vende por menos de lo que vale. Pero claro, aquí esta es una estafa, digamos, legal, porque dice, no, todo el que quiere puede comprar divisas por debajo de lo que valen. Y como el tipo de interés nominal del peso es muy elevado, incluso se está haciendo la operación, lo que llaman el carry trade o la bicicleta financiera en Argentina, aunque el carry trade es un término muy extenso, pero se está llegando a hacer lo siguiente: si tú eres el más avisado y por eso eres el más avispado, ¿no? Pues se está llegando a hacer lo siguiente: cogen los dólares, los trasladan a pesos en el momento adecuado. No, para esto hay que tener información porque el peso llegó a estar a 1.600 oficialmente, y luego los mantienen en pesos con un tipo nominal de interés muy alto, con la idea de luego esos pesos pasarlos a dólares, pero pasarlos a dólares, digamos, fraudulentos, dólares que se van a vender a sí mismos por menos de lo que valen, dólares extremadamente baratos, de tal manera que si tú tuvieras, por ejemplo, en este momento unos pesos y pudieras, porque no es tan fácil porque las divisas están intervenidas, pero si tú pudieras, pues cogías esos pesos, los pasas a dólares y has ganado dinero, porque los dólares te los venden a menos de lo que realmente valen. Están manteniendo el peso alto y el dólar y el euro bajo, las monedas fuertes bajas, tirando el dinero de los argentinos y vendiéndolo por menos de lo que vale.
Y para ello, ¿qué hacen? Se están endeudando en divisas en todo lo que pueden. Cogen y la República Argentina se está endeudando en divisas que ya no saben qué hacer. Hasta han cogido las reservas de oro del Banco Central, se las han llevado a Londres para ponerlas como garantía y de esta forma han conseguido divisas para vendérselas más baratas de lo que verdaderamente valen. Están sacando divisas hasta de debajo de las piedras, porque necesitan divisas antes de que se produzca el derrumbe, que será un derrumbe necesario. Pero mientras ellos puedan mantener esta sangría de divisas vendiéndoselas por debajo de lo que verdaderamente valen, pues seguirán haciendo esta estafa financiera a los argentinos. Al final, ¿qué le van a dejar a los argentinos? Un país absolutamente endeudado, con una deuda gigantesca en dólares y en otras monedas fuertes. Una deuda gigantesca que ¿dónde ha ido a parar? A ellos mismos, puesto que se han vendido esas divisas por menos de lo que valen, y un sistema productivo absolutamente destrozado, porque a día de hoy, como el peso, como la Argentina es un país muy caro en pesos, y es un país que no exporta nada y que importa de todo, pues el sistema productivo argentino, por estas medidas que están tomando para realizar la cuarta gran estafa Martínez de Oz, el sistema productivo argentino está quedando absolutamente destrozado. Si yo tuviera una fábrica de cualquier cosa, de corchos para botellas, por poner algo, es que el corcho para botellas importado, no puedo competir con él a este tipo de cambio. ¿Qué es lo que haría yo? Pues liquidar la empresa, despedir a los trabajadores y transformarlo en dólares o en euros, en moneda fuerte, a un tipo de cambio artificial a costa de los argentinos, que están cogiendo sus divisas, están endeudando al país en divisas hasta la saciedad y se las están vendiendo ellos mismos a menos de lo que valen. Lo que pasa es que el que es el más avisado es el más avispado. Entonces tú sabes el momento en que ya se van a quedar realmente sin divisas y te sales antes, porque si te sales mucho antes pierdes dinero, y si te sales después es que lo pierdes todo cuando ya se ha producido el derrumbe. De esta forma muchos industriales argentinos están cerrando, las empresas están cerrando, están parando la maquinaria, y lo que están haciendo es convertirse en importadores, porque no hay forma de competir con este tipo de cambio con la moneda extranjera. Y muchas multinacionales lo que están haciendo es que están parando la maquinaria, ya producen muy poquito y ellos mismos su propia producción de otros países la importan a la Argentina porque es más barato importar que producir. Les van a dejar el país absolutamente endeudado en moneda extranjera y con un sistema productivo totalmente destrozado, de tal manera que ni siquiera podrán exportar productos para conseguir las divisas necesarias para devolver estas deudas. Pero tiene cojones que es la cuarta vez que se hace en 40 años. O sea, porque la primera vez dices, coño, estaba la dictadura, no se sabía, no se podía hablar, si tú comentabas lo que estaba pasando te la estabas jugando, los medios de comunicación estaban intervenidos. Bueno, la primera vez se entiende, pero de verdad, que por cuarta vez en 40 años, que cada 10 años les vuelvan a hacer la misma y les dejen el país hecho una puta mierda, es que ya no sabes si reír o llorar. Bueno, pues en esta cuarta gran estafa Martínez de Oz, los Milei y su círculo de ladrones necesitan dos cosas importantes que iba a hacer este criptobanco. Ahora ya vamos a ver cómo el criptobanco encajaba dentro de la gran estafa, de la mega estafa de la cuarta gran estafa Martínez de Oz, que iba a ser una estafa mucho más grande que la de la criptomoneda. Por una parte hay que levantar el consumo, porque la economía está hundida, y por otra parte hay que conseguir divisas para conseguir mantener el dólar bajo y el peso fuerte, para poder cambiar los pesos por dólares y llevarse el dinero al extranjero, dejando el país descapitalizado. Y entonces esto se iba a hacer a costa del criptotonto internacional. Y yo, de verdad, me quito el sombrero al que haya pensado la estafa del criptobanco Milei. Era una genialidad, porque con esta estafa del criptobanco Milei, desplumando a los criptobobos del mundo, de los países ricos, porque muy pocos argentinos habrían caído en la trampa,
principalmente porque no hay muchos argentinos que tengan grandes cantidades de dinero para meter en criptomonedas. Bueno, pues de esta forma iban a levantar el consumo. ¿Y cómo iban a levantar el consumo? Dando préstamos a quien no puede devolverla. O sea, por ejemplo, alguien dice, es que quiero poner una peluquería de señoras porque yo soy peluquera. Dice, nosotros le damos a usted el préstamo, pero claro, un préstamo que no le da un banco normal porque no da garantías. Pero bueno, habrá que hacer algo de albañilería, habrá que hacer algo de electricidad en el local, habrá que hacer algunas modificaciones en las conducciones de agua para la peluquería, habrá que poner algunos alicatados, habrá que pintar de nuevo el local, habrá que poner un letrero. O sea, se iba a tirar de la economía, se iba a tirar del consumo mediante unos préstamos que se iban a invertir en micronegocios que muy difícilmente iban a poder a largo plazo ser rentables. Al principio posiblemente sí, porque es que de verdad la economía argentina con la criptoestafa bancaria habría, como dice el Milei, habría subido como pedo de buzo. Es que de verdad, admiro al que se le ocurrió la estafa. O sea, evidentemente habrían entrado miles de millones de euros en la Argentina y habrían levantado totalmente el PIB, habían disminuido el paro y la economía argentina se habría lubricado de una forma verdaderamente impresionante y la Argentina habría tenido durante el corto y el medio plazo unos indicadores económicos verdaderamente asombrosos, increíbles, los mejores del mundo a costa de los criptoidiotas. Y por otra parte, habrían podido mantener el carry trade, la bicicleta financiera, la cuarta gran estafa Martínez de Oz durante mucho más tiempo, porque les habrían entrado miles de millones de euros al cambio en divisas fuertes mediante la criptomoneda que, como tienen información privilegiada, podrían haber perfectamente mantenido en una burbuja de cotización que no hubiese correspondido con lo que valía, porque lo que valía desde el inicio, lo que hubiese valido, lo que pudo haber sido y no fue desde el inicio, era cero, porque como hemos visto era un banco absolutamente irrentable, pero podían haber engañado perfectamente durante meses, años quizá a los criptobobos, porque si en unos minutos consiguieron cientos de millones de euros, imagínense ustedes si esto se hubiese hecho bien, hubiesen conseguido con facilidad miles de millones de euros con unos préstamos que aparentemente se habrían devuelto, pero que no se habrían devuelto porque habían sido préstamos sin garantía de devolución. Y además perfectamente podrían haber hecho una cosa, que es que se renuevan los préstamos para que te devuelvan los préstamos. Con lo cual el banco nunca tiene impagados. Esto en el vídeo largo lo explico detenidamente cómo se hacen estas cosas dentro de la operativa bancaria, de que tú no tienes impagados, sino que das préstamos para que te devuelvan los préstamos que nunca podrás cobrar, porque quien te los tiene que devolver no tiene garantías ni posibilidades de devolución. Habría sido un banco perfectamente opaco, perfectamente manipulado y con una, digamos, cotización, con un valor de mercado totalmente fuera de la realidad económica del negocio. Había sido una profecía autocumplida, tanto en el banco como en la economía argentina, porque como la economía argentina va bien, la gente tiene expectativas de que va bien y entonces la gente se había lanzado a gastar, a consumir, la economía argentina estaría bollante, o sea, no habría quien les aguantara. No habría quien les aguantara diciendo Milei, el genio de Milei, ese hombre que ha conseguido, bueno, es que le tienen que dar el premio Nobel, es un economista de primera y yo me quito el sombrero ante el que haya pensado esto, que estoy seguro que no fue Milei. Si fue uno solo y no fue casualidad, desde luego el criptopelotazo bancario era impresionante. En el vídeo largo, porque hay un vídeo enorme y largo explicándolo todo esto detenidamente, explico detenidamente otra estafa que hubo en la Argentina un poquito antes, ¿no? Que fue una estafa de una moneda también aparentemente de inversión en la localidad de San Pablo, Argentina, no Sao Paulo,
Brasil, no, San Pablo, Argentina, que está como a 100 kilómetros al noroeste de Buenos Aires. Aquí hubo una estafa, la estafa del Rainbow Exchange, del cambio arcoíris, la estafa del Night Consortium, el consorcio del caballero, con una China, que entonces la China se supone que esta era una moneda de inversión y que la moneda de inversión invertía en criptomonedas algunas que no existían y otras no sé si existían, pero desde luego no compraban criptomonedas. Bueno, era una estafa evidente en la que estuvo sumergida durante varios meses la población de San Pablo y que más o menos empieza con la llegada de Milei al poder y que revienta un poco antes de la aparición de la libra o de el cripto Milei, que pudo ser y no fue. Bueno, pues en el vídeo largo hago una explicación de cómo fue la estafa de San Pablo para que se vea cómo efectivamente en San Pablo esta criptoestafa generó un crecimiento económico tremendo. O sea, la Argentina estaba en la decadencia económica de Milei, pero San Pablo era una isla económica dentro de la Argentina. En San Pablo había una prosperidad tremenda. ¿Por qué? Porque había un gasto inconsciente. O sea, alguien que tenía 100 euros, 1000 euros, metía su dinero en lo de la China, ¿no? China que nunca se la vio por San Pablo, siempre se la veía por internet, etcétera, y entonces llega un momento en que los 100 euros se convierten en 300, o los 1000 en 3000, y dice, bueno, voy a dejar 200, voy a dejar 2000, y los 100, los 1000 que tenía de inicio, me los voy a gastar, dado que tengo mucho más. ¿Qué pasó? Que la economía de San Pablo empezó a moverse, la velocidad del dinero aumentó. ¿Por qué? Porque la gente tenía unos ahorros que no tenía, que creía tener, pero que solamente los tenía en las anotaciones, no contables, porque yo creo que no llevaban contabilidad, en las anotaciones informáticas de la estafa de la China y de los que estuvieran con la China, que no sabemos exactamente qué era. Entonces, sí, esta criptoestafa, si el Milei, no la criptoestafa de San Pablo, si el Milei, si la estafa que pudo ser y no fue porque les pegaron el cambiazo, hubiese sido, o sea, la economía argentina habría subido como subió la economía de San Pablo con la estafa de la China del Rainbow Exchange. Porque habría habido tal gasto, habría habido tal velocidad de circulación del dinero, habría habido tal expectativa positiva de la población, que evidentemente la economía argentina se habría disparado. Habría sido en valores macroeconómicos, sin lugar a dudas, la mejor economía del mundo, aunque evidentemente estaba basada en un banco que no se soportaba a sí mismo, en un sistema totalmente autodestructivo. Y además, la estafa que pudo ser y no fue, la estafa que no llegó a realizarse porque le pegaron el cambiazo a Milei y a su círculo, habría aportado todas las divisas necesarias para poder mantener durante mucho tiempo la cuarta gran estafa Martínez de Oz, que se la van a hacer a los argentinos por cuarta y le van a dejar el país de nuevo hecho una puta mierda y con una deuda externa brutal. Cuando un país quiere dinero, acude al préstamo privado, pero los bancos siempre prestan al preferencial, esto hay que entenderlo, los bancos siempre prestan a todo el mundo y al preferencial, y entonces luego dicen, a ver, ¿tiene usted garantías suficientes o tiene usted que poner más garantías? Tiene garantías suficientes, vale, pues entonces si las garantías son de devolución segura y absoluta, le cobra a usted el preferencial, y si no, le subo al 1%, al 2%, al 3%, al 4%, y llegado un cierto momento ya no le presto, ya no le sigo aumentando el tipo de interés, sino que le digo, tiene usted que traerme más garantías porque si no, no hay préstamo. Esta es la forma en que se trabaja en banca. No, a partir de un cierto nivel de riesgo ya no te presta. Dice, bueno, ¿me prestará usted a un nivel muy elevado? No, esto no tenemos tiempo de explicarlo, ¿no? Desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista, digamos, matemático, científico, por qué sucede así, pero el negocio de riesgo, tanto la banca como los seguros, a partir de un cierto nivel de riesgo ya no te prestan, no deben prestarte técnicamente. Entonces, ¿qué es lo que iban a hacer en la cuarta gran estafa Martínez de Oz?
pues acudir al préstamo privado. Pero es que el préstamo privado, a partir de que la Argentina tiene que pagar en dólares un tipo de interés del 12, 13, 14%, ya no le presta. Y a partir de ahí, ¿cuál es la solución? Pues pedir las divisas para seguir con la estafa al Fondo Monetario Internacional. Pero claro, el Fondo Monetario Internacional se dice, según su verdad oficial, que es el prestamista de última instancia, para cuando los países ya no pueden con más. Esto no es cierto. El Fondo Monetario Internacional es el prestamista de última instancia, porque cuando ya la banca privada no te presta porque el tipo de interés es muy alto, entran ellos y te cobran en interés y en otras cosas, ¿no? En cambios económicos y políticos que benefician a los países que te dan el préstamo. Evidentemente, que nadie sea tan tonto decir es que el Banco Internacional dice y eso es mentira. Pues claro, como todo banco, eso como dice el Milei, de información financiera, no sé qué expresión dice, conocimiento financiero. El conocimiento financiero es que tú nunca te fíes de un banco, y del Banco Mundial, que es el banco asociado al Fondo Monetario Internacional, tampoco te fíes. Bueno, pues la criptoestafa de Milei era una idea genial, porque iban a poder tener un montón de divisas antes de acudir al Fondo Monetario Internacional. La economía argentina se iba a llenar de divisas. No sabemos si los préstamos iban a ser directamente en divisa a los argentinos, no lo creo. Posiblemente el Banco Milei lo pasaría a pesos, te daría el dinero en pesos y se quedarían con la moneda fuerte de los criptobobos. Bueno, habría sido un pelotazo impresionante, de verdad. Al que se le ocurriera le admiro, porque a mí esta estafa, debe ser que soy una buena persona, a mí esta estafa no se me había ocurrido jamás, jamás, jamás. La población habría estado contenta, habrían vuelto a ganar las elecciones, se hubiese vivido en una burbuja económica argentina, habría habido una burbuja económica del criptobanco Milei que habría subido como la espuma por las expectativas de los criptobobos, cuando en verdad un análisis realmente correcto habría dado que era una empresa en total quiebra, y habrían conseguido las divisas para seguir manteniendo durante mucho más tiempo, antes de recurrir al Fondo Monetario Internacional, para seguir manteniendo la gran estafa Martínez de Oz. Esta es el engranaje de la pequeña estafa que pudo ser y no fue en la gran estafa, en la cuarta gran estafa Martínez de Oz. La gran estafa es la cuarta gran estafa Martínez de Oz, en la que se van a coger las divisas fuertes, los dólares, los euros, los francos suizos, las libras esterlinas, los yenes japoneses, ¿no?, de los argentinos, y se los van a vender a sí mismos, se los van a autovender a un precio menor de lo que vale, van a pillar divisa de donde sea y van a dejar el país con una deuda gigantesca, totalmente descapitalizado y con enormes cantidades de capital en el extranjero que ellos mismos se van a llevar. Ese grupúsculo argentino de ricos, vamos a decirlo así, va a pegar un pelotazo de la hostia, va a hacer un negocio de la leche a costa de los argentinos, a los que van a dejar absolutamente tirados por cuarta vez. Este es el engranaje de la pequeña estafa del criptobanco Milei dentro de la gran macroestafa, de la gran cuarta estafa Martínez de Oz. Bueno, y ya sabiendo cuál era el objetivo del Banco Milei dentro de la gran estafa, ¿por qué les pegaron el cambiazo? ¿Qué sucedió aquel 14 de febrero para que les pegaran el cambiazo? Porque el 20 de noviembre en el Tech Forum, a mí no me cabe duda de que esto era lo que se habló, y evidentemente esto era lo que esperaba Milei y lo que esperaba el círculo cercano de Milei. Esta es la estafa que pudo ser y que nunca fue. Pero, claro, aquí algunos estafaron a los estafadores, y los estafadores de los estafadores, todo parece indicar que están en el elemento, principalmente en el elemento extranjero, en los estafadores no argentinos, vamos a decirlo así. O sea, hay que tener en cuenta que cuando tú te relacionas con delincuentes, tienes que comprender con quién te estás relacionando. O sea, por ejemplo, tú vas a comprar o a vender droga en una ciudad del primer mundo, ¿no? Y entonces tú has metido la droga y ahora se la vas a vender a otros porque esos otros la van a distribuir entre los drogadictos. Bueno,
Aquí no puede ser que yo te mando la droga y me la pagas a 180 días, ¿no? y me firmas además una letra de cambio. Bueno, no hace falta que me firmes una letra de cambio, si es que hay confianza. Aquí no hay confianza alguna, porque si el otro no cumple su parte del trato, no te puedes ir a los tribunales a decir que hay un incumplimiento de contrato, porque el contrato es ilegal. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues, por ejemplo, se citan para la venta de la droga en el tercer subterráneo, en la tercera planta del garaje de un edificio de oficinas o de un centro comercial que está en ese momento prácticamente vacío y que no hay coches, ¿no? Y entonces allí llevan unos la droga y otros el dinero, y las entradas son muy angostas al garaje, es muy difícil escapar del garaje porque hay muy pocas salidas, y si se organiza un tiroteo, que ambas partes han tomado posiciones, allí las balas rebotan en paredes y columnas y aquello es una carnicería. Así es como se vende la droga, no se fían unos de otro lo más mínimo, porque están tratando entre delincuentes. Pero los Milei, los idiotas de los Milei y el círculo de los Milei no comprendieron con quién estaban tratando. Estaban tratando con delincuentes que son gente que se dedica a la delincuencia incluso dentro del mismo mundo delictivo, y les estafaron rompiendo el pacto, rompiendo el contrato que tenían. ¿Y por qué unos estafadores decidieron estafar al resto de los estafadores? ¿Por qué el grupo más o menos de los extranjeros decidió estafar a más o menos el grupo de los argentinos y pegarles el cambiazo? Bueno, se esperaba una estafa lenta, prolongada y profunda dentro de la gran estafa Martínez de Oz. Pero a los extranjeros esto les daba igual. Ellos no tenían nada que ganar en la gran estafa Martínez de Oz o en la cuarta gran estafa Martínez de Oz. Entonces dijeron, a ver, ¿cuánto dinero nos vamos a llevar? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en recuperarlo? Porque prácticamente todos los gastos corrieron de parte de gente de fuera de la Argentina, y sobre todo de los Davis y de los del Kid Protocol. En el vídeo largo se explica todos los que por ahora conocemos y cuál fue su intervención. Bueno, pues en ese vídeo largo se explica que a los estafadores extranjeros les convenía más coger el dinero rápidamente pegando el cambiazo de una moneda de inversión bancaria a una moneda infantil, a una moneda chorrada, a una moneda meme, a una moneda sin valor. Dijeron, ¿cuánto vamos a ganar? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Cuanto más tiempo esperemos, más fácil es que no ganemos el dinero. Cuanto más tiempo esperemos, más aumenta el riesgo. Y decidieron pegarles la puñalada a sus compinches. Decidieron pegarles el cambiazo porque ellos no tenían nada que ganar en el engranaje de la gran estafa Martínez de Oz, que esto no se metía dentro del engranaje de la gran estafa Martínez de Oz. Ellos no perdían nada, los que perdían eran sus compinches. Entonces decidieron pegar el cambiazo a esa corte de ladrones sudacas o de sudacas despreciables, porque a mí no me cabe duda de que los extranjeros, al ver la situación que había en la Argentina, acabaron incluso despreciando a sus propios compinches, a esos delincuentes como ellos. Pero es que ya debieron ver una situación de rastrera, de decadencia, que dijeron, bueno, aquí lo mejor que podemos hacer es coger el dinero y correr. E incluso los del Kid Protocol, no nos da tiempo de explicarlo, quizá no sabían nada, quizá sí sabían nada, pero incluso los que no sabían nada, pero que sí que sabían que iba a lanzarse una moneda ese día, hicieron dinero. El Milei, si la estafa larga y lenta y grande, que pudo ser y no fue, era una genialidad, la verdad es que la estafa de la estafa que hicieron desde el extranjero también fue una auténtica genialidad, porque ahora resulta que los propios estafados, por lo menos muchos de ellos, han ganado dinero porque sabían lo que pasaba, han entrado, han comprado, y cuando vieron que era una estafa han vendido ganando. Incluso los mismos de Solana, que no sabían nada de que esto era de la Argentina ni que era de Milei, posiblemente al ver lo que sucedía, aunque los de Solana son perjudicados porque la Solana, vamos a decir,
el sistema Solana ha quedado perjudicado, pero los que no sabían nada de la Argentina, ni de Milei, pero sí que sabían que había posiciones vendedoras y que iba a pasar algo, y ellos también se pusieron esperando a ver qué es lo que sucedía, también han ganado dinero. Y ahora, claro, a la justicia les es muy difícil determinar qué es lo que ha pasado, quién hizo qué. Y desde luego, de la justicia argentina, el Milei puede estar tranquilo que se va a librar, pero de la justicia de los Estados Unidos no va a ser tan fácil. Se va a aprender Milei y su círculo cuál es el sistema judicial de ese Estado que tanto odian. En este caso, el Estado son los Estados Unidos de América. Porque aunque fueron nosotros los que les pegaron a ellos el cambiazo y salieron corriendo deprisa con todo lo que pudieron, la cara que puso la publicidad de la estafa fue Milei, que esperaba mucho más y que esa noche debió ser una noche muy amarga. Cuando le llamaron le dijeron: pero macho, te han robado la cuenta de Twitter. Se dieron cuenta de que les habían cambiado una estafa grande y lenta por otra estafa pequeña y rápida, pero que beneficiaba al grupo de los extranjeros principalmente. Los extranjeros cogieron el dinero, echaron a correr y les dio igual que no fuera posible realizar en mejores condiciones la cuarta gran estafa Martínez de Oz, aunque la cuarta gran estafa Martínez de Oz se va a realizar, pero se va a realizar de forma mucho más moderada y sin poder hacer dentro de ella la estafa de sostén, de ayuda, de apoyo que pretendían Milei y su círculo, y que no pudo ser porque les pegaron el cambiazo. Esto es largo y difícil de explicar. Hay, como digo, un vídeo kilométrico larguísimo de varias horas en la que se explica todo pormenorizadamente. Se dan los nombres, se explica lo que sucedió en San Pedro, se explican los tipos de monedas criptológicas, etcétera, y se explica todo con mucho más detenimiento. Un vídeo para los adictos, un vídeo para los estafados, un vídeo para sus abogados, ¿no? Y en ese vídeo largo se explica todo, quién era cada cual y qué es lo que fue pasando, etcétera. Y hecho este vídeo, este vídeo tan corto de resumen y el otro largo, que es prácticamente ya un librillo de la estafa que pudo ser y no fue, porque yo pensaba que esto alguien lo iba a hacer en la Argentina, que alguien en la Argentina se iba a poner a investigar y a pensar y iba a decir: a los Milei les estafaron. ¿Qué pretendían hacer los Milei? Ya se lo digo yo, una criptomoneda bancaria de estafa que se circunscribía dentro de la gran estafa Martínez de Oz. Y que si hubiese salido bien es que habría acabado en los libros de las grandes estafas financieras. De verdad que el que lo pensó, yo le admiro al que pensó la estafa, yo le admiro. Debe ser que soy una buena persona, pero es que a mí no se me habría ocurrido una genialidad de ese Milei. O sea, la estafa del Milei, no de la Libra, sino del Milei, del criptobanco Milei, habría sido una estafa internacional impresionante. Pero no tuvieron cuidado, sus compinches les apuñalaron y fue la estafa que pudo ser, pero que no fue. Porque claro, cuando uno se mete entre delincuentes hay que tener cuidado. Y al final lo que pasó es que los estafadores resultaron estafados por sus compinches.